Ahora sí, buenas Listo. tardes. Sí. Hola, profe. Estamos muy ¿Cómo me felices les va? y es un honor para nosotros en Ginecólogos por la Vida tenerlo como nuestro invitado de honor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Quiero contarle, profe, que el objetivo de nuestra charla es responder muchas de las preguntas que nuestros seguidores nos han hecho durante esta semana, hablando específicamente de la cirugía fetal y de la terapia fetal intensiva en lo que usted es experto. Entonces, lo primero que todos queremos saber es quién es el doctor Molina y por qué decidió estudiar y por qué decidió dedicarse a hacer las cirugías fetales y la terapia fetal. Bueno, muchísimas gracias, Cata, por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este importante evento. Bueno, la idea es que fundamentalmente yo soy médico de la Universidad del Rosario y después hice ginecología obstetricia. Y desde que empecé la carrera, pues me fui interesando por el diagnóstico prenatal y por lo que era la enfermedad de las mamás embarazadas, que era lo que más me llamaba la atención. Y ya cuando entré en ese mundo ya me pareció mucho más interesante y me motivaba mucho más lo que era el feto, el bebecito y pues evidentemente la vida en el útero. De esto estamos hablando ya hace pues prácticamente 2 décadas, o sea, hace ya mucho. Poco a poco ya cuando fui aprendiendo acerca de la especialidad, pues ya conocí otras partes y ya fui entendiendo lo que era la vida in útero y definitivamente eso fue lo que ya me apasionó y es a lo que me vengo dedicando prácticamente los últimos 16, 18 años de mi vida. Cuando empecé ya a estudiar el feto como paciente y cuando ya me vino a interesar mucho más lo que era la posibilidad que podía uno brindarle a una familia que estaba esperando alguna solución para algún tipo de situación, que aunque sabemos son muy limitadas, pues la idea es que podamos brindar por lo menos todos los elementos que podamos brindarle en esperanza a una familia o a una madre que está pues ilusionada con su embarazo. Entonces creo que eso fue lo que más me motivó y poco a poco al ir madurando la parte profesional, pues definitivamente fue lo que más me acercó al bebé y al feto. Claro que sí, agradecemos mucho por toda la experiencia que usted ha tenido y todo lo que nos ha podido enseñar con este tipo de procedimientos. Queremos hacer una pregunta súper importante. Muchos de nuestros seguidores desconocían que estas cirugías se realizan en Colombia. Ujú. Muchas personas tienen dudas respecto a qué es la terapia fetal. Queremos que nos cuente un poquito sobre cuál es la historia de la cirugía fetal, cómo empezó a surgir todo eso y cómo llegó a Colombia. Bueno, la cirugía fetal, como tú lo dices, es nueva, no solamente en Colombia, sino en el mundo. En general, pues terapia fetal se ha venido haciendo en el mundo, en la historia de la medicina, más o menos desde mediados del siglo pasado, como desde los años 50, principios de los 60, se hicieron las primeras terapias in útero que correspondían a transfusiones de sangre para una enfermedad que era incompatibilidad entre el grupo de sangre. Eso fue más o menos lo que primero se vino haciendo. Ya posteriormente ya se fue madurando la idea para muchísimos otros procedimientos. Poco a poco aparecen los procedimientos abiertos, que significaba abrir el abdomen materno, abrir el útero y adicionalmente poder operar el bebé adentro y volverlo a meter dentro del útero materno. Esas terapias entraron en desuso, no tuvieron buen resultado y en la actualidad la única que estamos haciendo de esas es la cirugía para el mielomeningocele. Y surge entonces como hacia finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, la posibilidad de operar ciertas situaciones con un procedimiento mínimamente invasivo que se llama fetoscopia, que consiste en meter una lente dentro de la cavidad uterina, es decir, dentro de la matriz de las mamás, ver el problema que está pasando con el bebé y algunas situaciones las podemos corregir in útero. En nuestro país, la cirugía in útero como tal, probablemente el primer procedimiento invasivo se hizo a mitad de los 80, se hizo en Bogotá, fue una transfusión in útero, hecha en el que se llamaba antes Instituto de los Seguros Sociales, que ahora se llama la Clínica Mederi. En esa época se hicieron un par de procedimientos y hubo otros hechos a nivel privado también por algunos de los pioneros no solamente de la terapia fetal, sino de medicina materno-fetal, como fueron el doctor Ortiz Herrera y el doctor Acosta. Ellos pues inicialmente hicieron algunos procedimientos, ellos habían sido educados en el exterior y pues pudieron hacer algunos procedimientos, digamos, de una manera uniforme. Luego entró en desuso y ya comenzaron a hacerse algunos procedimientos diagnósticos desde los 90 y probablemente las primeras cirugías fetoscópicas se hicieron en la década del 2000, muy probablemente la primera se hizo en Bucaramanga
hacia el año 2005 más o menos. Luego ya se pudo hacer en Medellín y posteriormente la hicimos nosotros. La primera cirugía fetal mínimamente invasiva en Bogotá la hicimos en nuestro grupo, en la que se llamaba antes Clínica Materno-Infantil de Salud COP, que la hicimos en el año 2009. Esa fue la primera cirugía que hicimos y posteriormente ya se abrió el programa de cirugía fetal que se hizo en una red que nosotros llamamos Feto Network, que actualmente se compone por muchísimas clínicas de Bogotá, pero que tiene su principal centro en la clínica Colsubsidio, ahora en la calle 94, el Hospital de San José con la Universidad, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y la Clínica de la Mujer. Ahí hace más o menos unos 12 años iniciamos ya los programas de cirugía fetal como tal, con un manejo multidisciplinario y por supuesto apoyados con todo el servicio pues, de ética de una institución más todos los servicios multidisciplinarios. Más o menos esa ha sido como la evolución de los procedimientos en Colombia. Muy bien. O sea que queremos un resumen de muchas de las preguntas que nos tenían nuestros pacientes invitados. Es, ¿qué bebés se benefician de la cirugía fetal en este momento y cuáles de estas cirugías se están realizando en la actualidad en Colombia? Bueno, muy bien. Ahorita en Colombia podemos hacer todos los tipos de cirugía fetal que existen hasta el momento en el mundo probadas. Probadas significa que no solamente ya se han hecho en un grupo grande de pacientes, sino que además han mostrado unos resultados importantes. Nosotros, como les dije, siendo parte de los pioneros de esta área, pues lo que hacemos fundamentalmente es aplicar el conocimiento que se ha adquirido en el exterior y que lo podemos hacer con nuestras pacientes aquí en el país, guardando siempre los principios éticos y de respeto tanto a la madre como a su bebé. Como les dije, son muchos los procedimientos que podemos hacer. Acá en Colombia los hacemos todos, pero probablemente el más frecuente, el más común y el más espectacular sea la cirugía para los gemelos. Hay gemelos que vienen con una sola placenta y esos gemelos que vienen y comparten la misma placenta van a tener ciertas patologías o ciertas enfermedades, como por ejemplo la transfusión feto-fetal, en la cual un bebecito le da todo el flujo sanguíneo al otro, él queda muy chiquito y queda sin líquido amniótico y el otro queda muy grande y recibe todo el volumen de líquido amniótico. Eso se llama transfusión feto-fetal y haríamos una cirugía para corregirlo. Hay otras cirugías en las cuales un bebé crece más que el otro y hay otra cirugía en la cual aparece una especie de tumor que se llama el gemelo acárdico, en el cual también podemos hacer algunas intervenciones. De las cirugías abiertas, como les dije, probablemente la más frecuente sea la del mielomeningocele, que se hace también en algunos sitios de este país. De hecho, en Medellín fue el primer sitio donde se hizo en Latinoamérica, que lo hizo en la escuela de la Universidad Pontificia Bolivariana el doctor José Enrique Sanín, y en la actualidad pues tienen un programa abierto. Nosotros tenemos también el programa de espina bífida abierto hace 2 años, y también se puede realizar. Y hay otra serie de procedimientos que llamamos los procedimientos de transición, que se dividen en 2 tipos. Uno, en los cuales tratamos de proteger la vía aérea del feto. Esto es un procedimiento que se ofrece para aquellos bebecitos que vienen con algún problema pulmonar o respiratorio o de masa cervical, etcétera, en el cual pensamos que en algún momento puede haber una dificultad en la respiración al momento del nacimiento. Entonces nosotros le hacemos un procedimiento que se llama EXIT, se llama el procedimiento exútero intraparto, y hay el segundo tipo de procedimiento de transición, que es el procedimiento para una enfermedad que se llama la gastrosquisis, que es una hernia que aparece alrededor del ombligo a través de la cual protruyen las asas intestinales, y entonces hacemos una cirugía para ello. Probablemente seamos el grupo con mayor experiencia en Latinoamérica. Ya hemos ido a otros países a mostrar esos trabajos y esos estudios. Esos excelentes resultados, es verdad. Otra de las preguntas que nos hacen nuestras pacientes es ¿desde qué edad gestacional se puede tener el acceso a la cirugía fetal? Bueno, el acceso a la cirugía Teniendo en fetal, cuenta lo que ya nos explicó, ¿no? correcto. El acceso a la cirugía fetal va de la mano al diagnóstico prenatal. Eso significa que de la calidad del diagnóstico prenatal que tengamos es la calidad de encontrar o la posibilidad que tenemos de encontrar un paciente que sea candidato. Entonces, generalmente lo que yo les recomiendo a todas las pacientes es, evidentemente, que se pongan en cuidado de su ginecólogo, que entren en su control prenatal, que se hagan las ecografías pertinentes y desde la primera ecografía o segunda, depende del sistema de salud que ustedes utilizan. Es decir, por ejemplo, la ecografía 11-14, que es la ecografía que usamos para hacer el tamizaje para la trisomía 21, o sea, el síndrome de Down. Ahí ya podemos encontrar ciertas alteraciones morfológicas que nos ayudan a saber qué paciente pueda ser candidata. Posteriormente, en la ecografía detallada, que es la que hacemos después de la semana 18, más o menos hasta la 23, es donde
donde más información vamos a tener de las características anatómicas. Por lo tanto, es cuando más volumen de pacientes podemos encontrar. En resumen, pues una paciente sería candidata más o menos después de semana 16 y es candidata en general hasta semana 26, 27. Ya para casos un poco más grandes, pues evaluamos cada caso específico y valoramos siempre qué beneficio va a tener esa mamá y ese bebé de hacer un procedimiento de esta categoría. Claro que sí. Acá tenemos en este momento una pregunta de Milena que Ujú. nos dice si existe una cirugía para obstrucción de valvas posteriores. ¿Qué nos podría contar de eso, Claro que sí, Milena. doctor? Muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, existe una enfermedad que se llama la obstrucción del tracto urinario bajo. Esto ocurre tanto en bebés como en niños como en niñas, y cuando es en niños sucede por unas membranitas que se forman en la manguerita por donde orinan. Eso se llama la valva uretral posterior. Cuando es en niñas, generalmente es por un problema que se llama atresia uretral. Por lo tanto, desafortunadamente, las niñas no son candidatas para procedimientos y los niños, es decir, sexo masculino, que sean candidatos, hay que hacerles una serie de estudios, pero sí podemos hacer esa serie de procedimientos. Se llama una cistoscopia fetal y consiste en introducirnos dentro de la vejiga del bebé, buscamos la uretra, que es la manguerita por donde orinan, buscamos la válvula uretral posterior y la fulguramos con un rayo láser. Entonces ese procedimiento se hace en el mundo, lo hacemos en el país, tenemos una buena experiencia y los resultados dependen del daño renal que pueda haber tenido el feto hasta el momento en el que pudimos haberlo operado. Evidentemente no todos los bebés son candidatos para ese procedimiento, pero la idea es que los podemos evaluar y por lo menos de la mano con los padres y de la mano con el equipo multidisciplinario determinaríamos cuál sería el mejor procedimiento para cada uno de nuestros pacientes. La doctora Mosali en este momento nos está preguntando si en Colombia estos procedimientos los cubre la EPS. Bueno, en realidad sí, la respuesta es sí, no lo cubre la EPS directamente, pero sí lo cubre un fondo específico de solidaridad y garantía, que claramente después de que hagamos una justificación específica para cada procedimiento, vamos a lograr que haya un cubrimiento incluso en clínicas privadas. En la experiencia nuestra, inicialmente cuando abrimos el programa hace 12 años y recién estaba yo llegado al país haciendo estos procedimientos, nos demorábamos 1 o 2 semanas en lograr una autorización. En la actualidad, es tan importante la conciencia que ha tomado el Servicio de Salud al respecto que ya logramos obtener autorizaciones en términos de minutos o de horas. Yo hospitalizo una paciente y claramente la vamos a poder beneficiar de uno de los procedimientos. También hay que entender también y explicarle muy bien a las pacientes que es mucho más fácil que obtengamos una autorización por parte del plan obligatorio de salud que por la prepagada o por la póliza. La póliza y la prepagada a veces dificultan un poquito e igual van a apoyarse en el plan obligatorio de salud, lo cual hace que a veces pues tengamos que cambiar el sitio donde pensemos operar la paciente, pero lo importante para la paciente es que no importa, el sitio donde se operen, que como les digo, es un sitio donde se le ofrecen todas las garantías a la paciente y donde existe un programa de cirugía fetal montado desde hace mucho tiempo y como les digo es una red de hospitales que trabajamos para buscar las pacientes y el beneficio que se presenta. Entonces, en resumen, sí, Milena, sí se cubre. Hay que hacer, por supuesto, una justificación. Evidentemente, pues en Bogotá solamente hay 2 grupos que operamos bebés antes del nacimiento, entonces ya tenemos cierta experiencia. Esto, pues, la autorización no se la van a autorizar a cualquier persona, sino que tiene que ser un grupo en el cual ya estas cirugías estén evidentemente comprobadas. Claro que sí. Vamos a volver entonces a nuestro banco de preguntas que habíamos recolectado previo a este live. Claro que sí. Una de las preguntas que nos hicieron es, ¿el bebé es un paciente? Usted nos habló al principio de que consideraba al bebé como un paciente. Queremos saber si de pronto este bebé necesita anestesia, si de pronto este bebé necesita un tratamiento especial como paciente. Claro que sí, y la pregunta es muy importante. Teóricamente, y por lo que nosotros estudiamos, se supone que un bebé comienza a desarrollar las fibras de dolor más o menos hacia la semana 24 y él desde la semana 24 a 26 comienza a sentir cierto dolor, digamos, rudimentario o primitivo, pero finalmente es dolor. Bebés mucho más grandes de 26, 28, 30 tienen dolor como cualquier otro ser humano que está nacido. Sin embargo, hay procedimientos para los cuales no usamos anestesia. Por ejemplo, hay procedimientos para, como la transfusión intrauterina, es decir, canalizar la vena umbilical y ponerle sangre al bebé que está anémico, pues generalmente nosotros no la usamos. Esto ya es una discusión más técnica que práctica para ustedes, pero digamos que en resumen, yo no la uso
porque no estoy tocando al bebé ni estoy manipulando al bebé, sino que estoy dentro del cordoncito, del cordón umbilical. Entonces, claramente ahí no estoy haciendo. Si el bebé está muy chiquito, no uso anestesia directamente, pero hay otros casos en los que sí, definitivamente le pongo una inyección al feto, o en el caso de que nosotros tengamos ya la paciente en salas de cirugía con el grupo de anestesia fetal, que también el anestesiólogo tiene que tener la preparación para ver el feto, le pone una medicación a la madre que a través de la placenta le va a llegar a su hijo y de esa manera el bebé va a estar sedado, va a estar con analgesia y va a estar claramente con ausencia de movimientos, que eso llamamos relajante muscular. Entonces la respuesta es sí, sí sienten dolor y sí le damos. Y la segunda parte de la pregunta, claro, el feto es un paciente como cualquier otro y por eso existimos médicos específicos para los fetos. Entonces, desde el momento en que empieza la vida, pues comenzamos a preocuparnos por cada una de las situaciones del bebé y por buscar en el caso que se presenten situaciones adversas, cuáles son las oportunidades y las opciones que tienen estas madres y estos fetos. Acá hay una cosa que me parece muy importante que conozcamos, y es que la cirugía fetal es una cirugía que se hace al feto, pero se hace a través de la mamá. Entonces es la mamá Ujú. quien autoriza o no autoriza la posibilidad de que nosotros lleguemos a ella y tiene la total autonomía sin que nosotros tengamos, digamos, derecho a crítica o a una, digamos, juicio de valor con respecto a su actitud. Me refiero a que, por ejemplo, si una madre no autoriza cierto procedimiento por cualquier razón personal, religiosa o lo que sea, a su feto en un procedimiento quirúrgico salvador, pues nosotros simplemente acompañamos a la paciente en su decisión y respetamos claramente eso. Pero siempre tratamos de explicarle muy bien a las pacientes que lo que vamos a obtener, que cuando le ofrecemos un procedimiento de este tipo, es porque definitivamente creemos firmemente en que hay un beneficio claro al paciente o no lo estaríamos haciendo. De hecho, pues muchos de los doctores que hay acá que han trabajado conmigo, que trabajan conmigo o que en algún momento tuvieron su formación conmigo, saben que somos súper estrictos en los criterios de inclusión, saben que somos súper, digamos, radicales en el sentido de saber qué paciente se beneficia y qué no, y definitivamente esa es la mejor manera que logremos mejores resultados con los pacientes. O sea, el feto sí es un paciente y como tal lo vamos a tratar. Claro que sí. Dentro de toda su experiencia y los casos que usted ha tratado, ¿recuerda algún caso en especial que le haya marcado de pronto en su vida personal, que le haya impactado de alguna forma y nos quisiera compartir el día de hoy? Bueno, claro que sí. Diariamente veo muchísimas pacientes y veo muchísimos casos, los cuales me enseñan muchísimo. Digamos que no quisiera mencionar un caso específico, pero sí quisiera comentarles algo de mi experiencia con eso. Y es que no solamente aprendo de las mamás día a día que me enseñan con sus hijos la manera como el amor de una madre los lleva siempre adelante a tratar de buscar las opciones, como les dije ahora, no importa que sea a través de su cuerpo, a través de un sacrificio de una madre, a través del dolor que pueda sentir la mamá, poniéndose en riesgo ella misma con anestesias y con procedimientos que son para un bebé no nacido. Esto todos los días pues lo llena uno de enseñanzas y claramente nos muestra que la fortaleza pues del ser humano, específicamente de las mujeres. Y hay otros casos pues que no nos va bien, ¿no? La medicina fetal y la cirugía fetal se fundamenta en los resultados y los resultados no siempre son resultados de éxito del 100%. En ese pequeño porcentaje o en ese porcentaje en que no tenemos éxito, también tenemos grandes enseñanzas de esas pacientes porque finalmente, a pesar del dolor que puede producir en uno y en la misma paciente el que no haya dado resultado un procedimiento o en el que no lo hayamos podido indicar o no lo hayamos podido hacer por alguna razón, por lo menos ellas quedan tranquilas de que lucharon hasta el final por esa situación. Pero sí ha habido muchos pacientes que me han enseñado, probablemente hace unos años tuvimos una paciente que le hicimos unas transfusiones intrauterinas repetidas veces, no me acuerdo cuántas, probablemente más de 8, y era un bebé que cuando nos lo mandaron, era un bebé que lo mandaron probablemente para que tuviera ya su Sin interrupción del pronóstico. embarazo, y definitivamente, bueno, con la ayuda de la paciente y del grupo de trabajo y por supuesto de Dios, fuimos dándole hasta que tuvimos un caso exitoso. Y así día a día vamos siempre viendo y lo lindo que tiene esto es que todos los días aprendemos, que acá lo más importante es ser humilde porque definitivamente estamos yendo contra la naturaleza. En ese momento se produjo alguna situación cuya historia natural es que no haya un resultado favorable, o sea, un bebé vivo al final del ejercicio y nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que llevemos a éxito ese bebé. Entonces son muchísimas las enseñanzas a diario.
lo más importante que tenemos que tener presente es estar preparados para aprender siempre. Ese caso que usted nos comenta del bebé que recibió múltiples transfusiones, lo vamos a estar publicando en próximos días en Ginecólogos por la Ay, Vida. Es un maravilloso. caso muy bonito porque ese bebé ya tiene 3 años, es un bebé que en este momento es un bebé que obviamente tiene sus enfermedades que las compartiremos más adelante, pero es un bebé que es sano, es el único bebé que tiene esa familia y pues realmente es uno de los milagros de la terapia fetal intensiva. Es un caso muy bello que vamos a compartir. Queremos hacerle una pregunta, profe. ¿Cómo se imagina usted el futuro de la cirugía fetal aquí en Colombia? ¿Para dónde vamos? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué se imagina usted que va a pasar de aquí a 10 años, por ejemplo? Bueno, no, fundamentalmente acá somos una especialidad que va a seguir creciendo. Yo la veo con unos resultados, a los resultados que se tienen en unidades de cirugía fetal extranjeras y evidentemente con la esperanza, ya cada vez son menos las pacientes que tienen que salir del país, ya hace más de una década que las pacientes no salen del país a hacerse estos procedimientos, sino que por el contrario, vienen pacientes de Latinoamérica a hacerse procedimientos con Ujú. nosotros. Hemos operado Espectacular. pacientes de México, hemos operado pacientes de Honduras, hemos operado pacientes de Panamá, de Costa Rica, hemos operado pacientes de Ecuador, bueno, hemos operado pacientes de muchas partes. Ya hay muchos países de Latinoamérica donde se hacen los procedimientos, pero también hemos ido a ayudarles y a colaborarle a los médicos de otros países a hacer este tipo de procedimientos. Entonces yo lo veo acá como unidades maduras, unidades robustas y que definitivamente tengamos unos resultados similares, tanto en el resultado del bebé como en la tecnología que poco a poco vamos avanzando. Entonces, creo que las 5 o 6 unidades de cirugía fetal que hay en el país son muestra de ello y los resultados van a hablar por sí solos en un tiempo, claro que sí. Dentro de nuestros seguidores tenemos muchos médicos en formación. Muchos se estarán interesando en estudiar cirugía fetal. ¿Usted qué consejos le podría dar a estos médicos que están en formación? ¿Cómo se deben preparar? ¿Qué tipo de estudios deben hacer? Y un consejo personal suyo. Bueno, lo más importante es que uno tiene que estudiar. Uno tiene que estudiar y hacer todo en orden. Para llegar muy lejos, pues uno tiene que ser dedicado, tener disciplina, tener una vocación, eh, entender que esto es una profesión que solamente logra uno los resultados cuando uno tiene unas metas muy claras, sea cual sea la suya, eso es una opinión, pues es algo muy interno de cada persona, pero pues definitivamente si la mayoría de las personas cuando aspiran a ser médicos y lo dicen en las entrevistas, quieren ayudar a las personas, pues creo que ese es el punto fundamental, ya sea que usted los quiera ayudar construyendo un puente o haciendo un edificio o siendo médico. Ya después pues tiene que ser un buen ginecólogo, tiene que adquirir una buena experiencia, hacer una especialización en medicina materno-fetal, hacer una especialización en diagnóstico prenatal y por supuesto hacer su fellow en terapia fetal que le va a ocupar de manera presencial entre 12 y 24 meses de acuerdo a la experiencia que tenga usted en el momento en el que lo haga. Entonces yo creo que la recomendación es ser constante, ser disciplinado y evidentemente ser muy estudioso. No hay manera, no existe la manera, yo por lo menos no pienso que esto se deba a genialidades. Yo, aunque evidentemente me he encontrado en la vida muchos genios que me han enseñado mucho, yo pienso que la genialidad si bien es una virtud y es un regalo que podemos tener en algún momento, un don, definitivamente si uno estudia con constancia va a estar cada vez más cerca de ese pedazo de genialidad. Entonces solamente el ser dedicado, el tener unas metas muy claras, el tener una guía, una espiritualidad adecuada, nos va a llevar a unos resultados importantes para nuestra satisfacción personal. Si se nos olvida cuál es la meta y se nos olvida cuál es nuestro verdadero propósito, saber desde dónde venimos y para dónde vamos, pues probablemente vaya uno a ser feliz y multimillonario con otra cosa. Aquí hay que pensar es en la manera como vamos a lograr unos resultados importantes, tanto en lo personal como en lo profesional. Y el consejo personal es que la única manera de que uno sea buen profesional es tratando de estar bien con uno mismo y de ser un buen ser humano.
La vida no puede estar desequilibrada, entonces tenemos que estar equilibrados en esos aspectos, lo profesional, lo personal, lo humano, lo científico, qué sé yo. Todas estas cosas nos ayudan a que crezcamos como persona y podamos ofrecernos a los demás de una manera mejor. Muchas gracias por ese consejo. Si ustedes tienen alguna pregunta, los que nos están viendo, pueden irla dejando en los comentarios. Vamos a hacer una pregunta que muchas mamás nos han hecho. ¿Cómo sé yo si mi bebé es susceptible de una cirugía fetal y cómo puedo acceder a la cirugía fetal? Bueno, muy buena pregunta. Como les dije, lo más importante es que inicies tu control prenatal de una manera adecuada, que te hagan los estudios de ecografía también oportunamente en unos sitios que estén autorizados y que estén preparados para realizarlos por personal idóneo, y que cuando aparezca algún tipo de alteración, rápidamente te comuniques y te apoyes en tu ginecólogo para que se busque la interconsulta o el apoyo del especialista en medicina materno-fetal, quien claramente identificará el caso, lo clasificará en términos de riesgo y sabrá si hay posibilidades de tratamiento o no para poder mirar y evaluar cada feto y poder saber si es candidato o no para una terapia fetal o para una cirugía fetal específica. Entonces, lo más importante es el control prenatal y desafortunadamente muy pocas veces la mamá tiene algún síntoma, es algo que está pasando en el bebé y que nos vamos a dar cuenta por la ecografía y el diagnóstico prenatal. ¿Hay alguna forma que las pacientes puedan contactarlo o lo podemos hacer a través de nuestro mensaje directo? Me pueden contactar directamente por parte acá de esta página de ginecólogos. Yo no uso redes sociales, entonces me pueden buscar en la Clínica de la Mujer, en la Clínica Colsus, en el Hospital de San José, y ahí claramente me van a poder ubicar sin ningún problema, o me escriben a mi mail, que es saulo.molina@urrosario.edu.co. Voy a ponerlo ahí en Listo, el vamos chat. a dejar todos esos datos. Vamos a dejar todos estos datos guardados en caso de que alguna mamá quiera contactarlo o que alguno de ustedes tenga alguna duda, nos la pueden hacer llegar a través de mensaje directo. Nosotros con gusto a través de Ginecólogos por la Vida vamos a responder y si necesitan estar en contacto con el doctor Molina, claro que haremos ese puente. Bueno, de preguntas veo, pues ya no tenemos más preguntas así de lo que vamos viendo. Le queremos agradecer, profe, de verdad, por su tiempo. Es un No, con honor para muchísimo nosotros gusto. tenerlo aquí. De verdad, ofrecer este tipo de opciones por la vida es algo que nos llena de orgullo y que es algo que verdaderamente hay que compartir. Le damos muchísimas gracias por su atención a todos nuestros invitados. Esta historia No, quedará guardada para que resuelvan sus dudas. Si tienen alguna ustedes, pregunta adicional, nos la pueden hacer llegar a través de mensaje directo. claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La labor que ustedes ejercen es fundamental y por supuesto no hay nada más importante que estas tribunas donde podemos saciar algunas dudas de tanto de los médicos como de los pacientes, de la comunidad y lo que ustedes necesiten con el mayor gusto me pueden contactar. Sin ningún problema vamos a tratar de solucionar cualquier inquietud. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias.